He titulado la prédica de esta noche, Atendiendo a las alarmas de Dios. Y me llama la atención porque recuerdo que tenía un amigo que tenía un vehículo, era moderno, pero hubo un pequeño fallo en la parte eléctrica de su auto. Entonces, de vez en cuando se prendía la señal del motor, ¿no? Y él me decía, no, ya está, ese es un corte que tiene, pero no te preocupes, no pasa nada. Y al final le puso un sticker en esa parte del tablero, ¿no? Para que no lo distraiga. Y bueno, llegó el momento en el cual, pues, esa luz dio la señal correcta y su auto terminó averiado. Y yo creo que podemos aplicarlo fácilmente a nuestra vida, porque cuando alguien está conduciendo y suena una alarma en el tablero, se enciende una luz, es más, comienza a salir humo del capó, yo creo que podemos hacer dos cosas. O seguir y ver que se pase, o parar. Si tomamos la mala decisión de seguir, lo siguiente que va a pasar es que el motor va a sufrir daños muy severos. Y lo hemos visto alguna vez con mi esposa de alguien que vio salir humo, pero más bien comenzó a acelerar porque pensaba que el vientito que le entraba a la parte del motor lo iba a enfriar más. Pero el motor terminó fundido. Pero sucede que si nosotros paramos, evaluamos la alarma, el humo que está saliendo, y pedimos ayuda a un mecánico experto, pues con toda seguridad, después de un mantenimiento, el vehículo va a quedar como nuevo. Es más, no va a ser tan cara la reparación, porque mientras más se complica el motor, pues más cara termina siendo la reparación. Pero si hacemos algo a tiempo, el costo es menor para nosotros. El tema es que sucede lo mismo con nuestra vida, hermanos míos. Muchos estamos avanzando por la vida con varias señales, varias alarmas sonando en nuestro corazón, sonando a nuestro alrededor, pero simplemente las ignoramos y seguimos. Y el Señor hoy nos está llamando esta noche a que atendamos a su palabra, que es la principal señal para nuestra vida. ¿Qué crees que va a sufrir un daño severo en tu vida si continúas adelante pese a las alarmas? Si sigues adelante pese a las señales que están apareciendo de parte del Espíritu Santo en tu vida, ¿qué crees que se va a dañar? Pues lógicamente se va a dañar tu relación y tu comunión con Dios. Y no podemos negar que hoy en día hay muchos cristianos, muchos salvos por fe, que tienen una relación dañada con el Señor. Están avanzando por la vida, tienen su vivir cotidiano, pero algo ha sucedido, están rotos y siguen así y continúan y no están haciendo caso a las señales. En la vida de todo cristiano, hermanos, debe llegar un momento en el cual hagamos un alto tras escuchar las alarmas. Es más, hoy día, hermanos míos, escuchen, esta es una alarma que está sonando en tu vida. Necesitamos hacer un alto. Y necesitamos hacernos una pregunta. Cada uno de nosotros debemos responder esta pregunta. ¿Estoy siendo un simple espectador de la obra de Dios? ¿O estoy participando en la obra de Dios? Te repito la pregunta y te pido que la dijeras, que la entiendas. ¿Sí? ¿Estoy siendo un simple espectador de la obra de Dios? ¿O estoy participando en la obra de Dios? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque la respuesta que tú des va a ser determinante para hacer los cambios radicales que tu vida necesita. ¿Ok? Entonces atiende a esta pregunta. Cuando somos simples espectadores, ¿es porque tenemos dañada la comunión con Dios? Y eso hace que nos limitemos a ver lo que Dios está haciendo. Simplemente somos espectadores, estamos viendo lo que Dios está haciendo. Y vemos cómo Dios actúa en la vida de las personas,
vemos cómo el Señor está obrando a través de esas personas. Y nosotros decimos, wow, yo quisiera que me pase lo mismo en algún momento. O yo quisiera vivir algo así. Y tú estás viendo lo que Dios está haciendo en otras personas. Tú estás escuchando lo que Dios está haciendo en otras personas. Tú puedes ver y atestiguar con tus propios ojos lo que el Señor hace a través de esas personas. Cómo el Señor se va glorificando en la vida de los demás. Y eso es triste porque de alguna manera nos damos cuenta que por más que queremos, si estamos con nuestra comunión dañada, no vamos a poder participar de lo que está pasando. Es más, creemos que está tan lejos de nosotros que algo así es muy difícil que me pase a mí. Pero hermanos, el Señor es bueno y poderoso. Y hoy está sonando una alarma más para nuestra vida, para que la escuchemos y tomemos acción pronta. Hoy, esta misma noche. Abre tu Biblia conmigo y vamos a Santiago capítulo 4. Estamos ya a punto de acabar no solamente la carta, ya vamos a entrar a partes prácticas muy importantes, pero antes de entrar a las partes prácticas de la carta, Santiago quiere poner algo muy claro en nuestro corazón. Santiago capítulo 4, versículos 5 al 10. Lo último que vimos fue acerca de pedir sabiduría de lo alto y la diferencia entre la sabiduría terrenal, que es diabólica, y la sabiduría que viene de Dios, que es la que necesitamos pedir. Y con eso en mente, con eso en el corazón, de que debemos pedir sabiduría, Santiago comienza a tocar este tema. Santiago capítulo 4, versículos 5 al 10, dice la palabra del Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Wow. ¿Cuál es el propósito que tengo a través de este pasaje para nuestra vida hoy? Es que juntos, hermanos, nos acerquemos a Dios. Nos acerquemos a Dios hasta que seamos transformados de simples espectadores de su obra a participantes de su gracia y de su poder. Porque podemos estar avanzando en la vida lejos de la obra del Señor. Y hoy necesitamos acercarnos a Él. ¿Y saben qué es lo más importante y lo más hermoso? Dios es quien da el primer paso. Él nos da alarmas. Y la primera alarma ha sonado ahora. Cuando leí con detalle y detenimiento el versículo 5, me di cuenta que es el versículo más difícil de toda la epístola. La pregunta que hay a Santiago, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Saben por qué es el versículo más difícil de toda la epístola? Por dos razones. Primero, porque no tenemos un pasaje en el Antiguo y Nuevo Testamento que contenga esta cita de Santiago. Podemos buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y no vamos a encontrar un versículo que nos dé esta cita. Entonces ahí está la primera dificultad. La segunda dificultad es que después de traducir y interpretar, viene una pregunta. ¿A qué espíritu se refiere Santiago? ¿Al espíritu del ser humano? ¿O al Espíritu Santo, al de Dios? Porque de esto depende mucho la interpretación y qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y quiero que me presten atención a esto, hermanos míos, porque aquí arranca.
Aquí es donde arranca todo. Si bien no hay un pasaje exacto que nos diga lo que Santiago dice, podemos construir la idea que nos brinda a través de diferentes enseñanzas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y podemos llegar a la siguiente conclusión. Según el contexto, lo que está enseñando Santiago, según la médula espinal de la carta y la traducción más cercana, la enseñanza con la cual Santiago nos está exhortando acá es la siguiente, y presten atención. Todo salvo por fe en Jesucristo. Todo aquel que ha sido limpiado por la sangre del Cordero, en el momento en el cual peca, porque esta no es novedad, porque aún continuamos con el pecado en nuestra carne, en nuestra condición humana, el momento en el cual nosotros pecamos siendo salvos, nos desviamos y nos inclinamos hacia el mundo. Y nos convertimos en presa fácil de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y nos convertimos en dependientes de la sabiduría terrenal. Y hemos entendido que la sabiduría terrenal es diabólica. Hermano, quiero que entiendas lo que sucede. Un salvo por fe que peca, se aleja del Señor y se aferra a la sabiduría del mundo. Es decir, deja de pensar con la mente de Cristo. Deja de sentir en el corazón al Espíritu Santo, porque lo ha contristado. Y comienza a razonar humanamente. Comienza a actuar como el mundo actúa. Y su vida se vuelve una vida doble. Es una persona delante de los hermanos, pero otra persona cuando está lejos de los creyentes. Ha contristado al Espíritu Santo. Y por cuanto es el Espíritu de Dios, es celoso. Es celoso de su nombre. Es el único celo bueno que hay en la palabra. El celo de Dios. Porque es celoso de su nombre. Porque se encarga de poner a nuestro alcance los medios para que entendamos su verdad. Para que aceptemos su verdad y nos arrepintamos. Hoy es prueba fiel de esto, hermanos. Si estamos escuchando este pasaje, si estamos escudriñando este pasaje, es porque el Señor te está dando una alarma hoy. Hermanos, es el Señor quien nos da alarmas, alertas, cuando nuestra manera de vivir se aleja de su voluntad. Si estamos yendo por el camino angosto, si estamos cumpliendo la voluntad del Señor, perfecto, estamos avanzando bien. Pero cuando estamos comenzando a ser seducidos por el pecado y nos vamos por un lado o por el otro lado, suena la alarma. Y es el Espíritu Santo quien nos habla, quien nos redarguye, quien nos exhorta, quien nos reprende. ¿Para qué? Para que volvamos al camino. Pero muchas veces persistimos en nuestra vana manera de vivir y nos retiramos y nos vamos lo más lejos posible del Señor. ¿Qué alertas utiliza el Señor? Te doy algunas. Hermanos que se acercan a ti y te exhortan. Es una alerta, porque el Señor utiliza a quien está a tu lado para exhortarte a través de su palabra. La misma palabra es otra alerta porque nos confronta. La palabra nos dice qué es lo que el Señor quiere. También pueden haber situaciones cotidianas adversas que nos van mostrando que algo no está bien. Y también las consecuencias de nuestra desobediencia. El comenzar a cosechar las consecuencias de nuestra desobediencia también es una señal que Dios utiliza. El punto está en tener una conciencia que aún pueda percibir estas señales. Esto es importante, hermanos, que tengamos una conciencia que nos ayude a percibir y atender a estas señales. Porque si las pasamos por alto, lo que estamos haciendo es cauterizar nuestra conciencia. Y esto es peligroso. Es más, hagamos un experimento práctico, ¿sí? Yo les pido, por favor, que con mucho respeto, al que está al lado tuyo, le des un pequeño pellizcón en el brazo. Y si la persona que le estás pellizcando siente dolor, que levante la mano, ¿ok? Cuando sientan el dolor, levanten la mano.
Ok, perfecto. Muy bien, han sentido el dolor. Ok, el dolor, hermanos míos, es una alerta en el cuerpo. Una alerta para tomar acciones. Si no sintiéramos dolor y estamos muy cerca del fuego, nos vamos a quemar y a dañar. Por cuanto sentimos dolor, nos alejamos del fuego. Ahora, vamos a hacer otro experimento, ¿sí? Tú mismo, pellízcate el codo. Lo más fuerte que puedas. Fuerte, lo más fuerte. ¿Alguien siente dolor? Llama la atención, ¿no es así? La parte del codo está diseñada para no sentir dolor, porque esas partes, tanto las rodillas como los codos, están diseñadas para apoyarse y poder, incluso hasta a veces, caminar con los codos. Hay muchas circunstancias en las cuales gente ha salvado su vida por eso. Pero aún así hay un punto en nuestro codo que tiene tal sensibilidad que tal vez les ha pasado que se han golpeado en una región del codo que todo su brazo se les ha paralizado y han sentido un hormigueo y electricidad. También es una señal. ¿Qué creen ustedes que pasaría con nosotros si nuestra conciencia no siente? Es como el codo. Y está viendo señales, está viendo alertas, pero nuestra conciencia no siente. Está encallecida, está cauterizada. Y cuando las señales son fuertes y no las escuchamos, corremos un serio, serio peligro. El Señor quiere que seamos como ese brazo que al mínimo pellizcón, pues, uy, ¿qué te pasa? No me hagas, suelta. Y otra vez volvamos al camino. El amor de Dios contiene la gracia que nos ayuda para que el creyente lleve una vida agradable y glorifique al Señor. Y parte de esa gracia es que nuestra conciencia pueda sentir las alertas de Dios en nuestra vida. ¿Hay odio en tu corazón? ¿Hay amargura? ¿Hay circunstancias que aún no has podido dejar atrás? ¿Hay personas a las cuales no has podido perdonar? ¿Hay temor a ciertas acciones que pasan en tu vida? ¿Hay angustia la cual aún está en tu corazón y no sabes qué hacer cuando una circunstancia a la cual tú temes está acercándose? Son alertas que el Señor ha puesto en tu vida porque algo no está bien. Es el amor de Dios que opera. Y aquí está, hermanos, algo muy importante. El amor de Dios opera en contra de aquel que ha decidido flagrantemente vivir de manera contraria a su voluntad, aún siendo salvo. Porque así como su amor nos da alertas, ese mismo amor es el que opera en contra de quien ha decidido seguir pecando. En contra de aquel que no está haciendo caso a las alertas y está siguiendo adelante. Es ese mismo amor que está operando en tu vida. Por eso es que vemos dos acciones distintas y muy claras que muestran el amor de Dios. La primera acción es la de resistir y la segunda es de dar más gracia. Dios habla de qué es lo que hace con el soberbio. Aquel soberbio endurecido que no desea regresar a su camino. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo resiste. Eso es lo que Santiago dice. Ahora, a veces cuando escuchamos la palabra resistir, simplemente pensamos que es alguien que pone una barrera e impide el paso de esa persona. ¿Ok? Pero en realidad es más que eso. La palabra que se traduce como resistir, en realidad lo que expresa es la idea, es una palabra muy interesante porque expresa la idea de ponerse en formación de batalla contra alguien. Es interesante. Esa palabra se utiliza para alguien, un ejército que se pone en formación para atacar al enemigo. Ahora, quiero que intentes imaginar a un Dios todopoderoso puesto en formación de batalla en contra tuya.
¿Cómo te sentirías? ¿Intimidado? Ahí está un Dios todopoderoso en posición de batalla en contra tuya. Y está así porque deliberadamente has decidido no escuchar las señales, sus señales, y seguir adelante con tus decisiones. Ahora, hay una pregunta que tengo que hacerla. Es una pregunta absurda, pero igual tengo que hacerla, porque ya he tocado el punto de que hay un Dios que se pone en formación en contra de nosotros. ¿Qué te hace pensar que podrías siquiera empatar en batalla contra un Dios todopoderoso? No hay manera alguna de que podamos siquiera empatar, menos salir victoriosos cuando Dios ha puesto su formación en contra nuestra. Ahora, yo quiero que notes que no es una simple resistencia pasiva de alguien que pone una barrera y se queda quieto. Es una resistencia activa. Es decir, Dios comienza a actuar en contra del soberbio. Ya ha dado señales, ha dado alertas. El soberbio no ha escuchado esto. Entonces Dios comienza a actuar en contra de esa persona. Y uno puede decir, está bien, pues Dios castiga. No, hermanos míos. En su amor, Dios actúa en contra del soberbio para llevarlo de nuevo al redil. Y a veces pensamos, cuando hablamos de soberbios, hablamos de gente que es altiva en contra de Dios. Pero nosotros podemos hoy mismo, con una cara apacible y tranquila, tener soberbia en nuestro corazón. El soberbio siempre cree que está por encima de los demás. El soberbio cree que siempre tiene la razón. Es más, piensa que nadie tiene la capacidad de decirle algo. Si alguien le dice, oye hermano, quiero hablar contigo, he notado esto, él piensa, ¿con qué cara me viene a hablar este hermano? Y todavía saca versículos bíblicos, ¿no? Dice, claro, no está viendo la viga que hay en su ojo y quiere ver la paja que está en mi ojo. Es el soberbio actuando de esa manera. Piensa que nadie tiene la capacidad de darle un consejo. Es más, a él tienen que pedirle consejo. Y la gente soberbia actúa de esa manera. Por eso es necesario que recordemos lo que está en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Wow, imagínense, la palabra está siendo muy concreta con los que son soberbios. A la soberbia le sigue el quebrantamiento. Y a la altivez le sigue la caída. Y mientras más alto escalemos con nuestra soberbia, más dura va a ser la caída, hermanos míos. Así que aquí está una alerta para nosotros, para que no sigamos subiendo un peldaño tras otro en soberbia en nuestro corazón. En cambio, es el Señor quien da gracia, añade de su gracia a los humildes. Y los humildes son los que no solamente escuchan las señales, atienden a las alertas, escuchan la exhortación del Señor, sino que han renunciado a sus propias fuerzas y se han hecho dependientes de Dios. Pero dependientes por completo, no solamente en pocas áreas. Quiero hacerte otra pregunta, ¿sí? Y analiza muy bien tu respuesta. Realmente en tu vida, hermano mío, ¿cuán dependiente eres de Dios en todas las áreas? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esto? ¿Cuán dependiente eres de Dios en todas las áreas? Voy a dar algunos ejemplos de áreas en nuestra vida. La salud, la economía, las decisiones, las acciones, las posesiones, el escuchar a otros, el pedir ayuda a otros y muchas otras cosas más. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque dependiendo de tu respuesta vas a poder saber cuán soberbio o humilde eres realmente. A ver, por ejemplo,
la salud. Alguien puede decir, yo estoy tranquilo en esa parte, yo entiendo la situación del país, pero yo tengo el mejor seguro que hay, no solamente en Bolivia, en toda América. Tengo el mejor seguro, así que no me preocupo por la salud. ¿Quién da la vida y quién la quita, hermanos míos? No son los médicos, es el Señor. La economía, alguien puede decir, no, yo entiendo que estamos pasando malos momentos, pero yo tengo un negocio que no está en el país y me llegan dividendos en dólares, así que estoy tranquilo, más que seguro, no me preocupo. ¿Quién da la gracia para hacer negocios? ¿Quién llena y vacía nuestros graneros? En tus decisiones. ¿Quién puede decir, no, yo sé lo que a mí me conviene, yo sé lo que necesito? Entonces, por eso tomo estas decisiones. Vamos a ver en los siguientes pasajes qué es lo que Dios dice acerca de estas personas. Lo mismo pasa con las acciones, con las posesiones, el escuchar consejos de otros. ¿Cuán sabio es escuchar consejos de otras personas? Es más, es una muestra de amor de parte de Dios. Si hay gente que se acerca a ti y te dice, mira, he notado esto en tu vida, y el Señor dice lo siguiente, sabes, alégrate, porque es una muestra de que Dios te ama y te está dando señales a través de este hermano. El hecho de pedir ayuda. El hecho de pedir ayuda a las demás personas es una muestra de soberbia o de humildad. Porque a veces nos sentimos muy felices de ayudar a los demás. Pero cuando nos toca pedir ayuda, preferimos arreglarnos como sea, pero yo hago lo que tengo que hacer y no pido ayuda a nadie. Yo puedo. ¿Te das cuenta cuán soberbios podemos ser con cosas sencillas? ¿Te das cuenta cómo la respuesta a una simple pregunta muestra que hay soberbia en nuestro corazón? Me encanta lo que Jesús dice en Mateo 23:12. Mateo 23:12 son palabras del Señor Jesucristo y dice, porque aquel que se enaltece a sí mismo, será humillado. Pero el que se humilla, será enaltecido. Jesús mostraba claramente estas dicotomías en la vida. ¿Sabes qué pasa con el humilde? Cuando hay señales, el humilde hace un alto. El humilde se somete a Dios. Y solamente en una posición sometida a Dios puede resistir al diablo. Escúchate, y te leo nuevamente Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es muy buena la traducción, pero se lo leo una mejor. Someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, es algo que va de la mano. Va de la mano el someterse a Dios y resistir al diablo. Porque hay dos formas de someterse a Dios, hermanos míos. La primera, y de hecho les digo es la incorrecta, lo hacemos a la fuerza. Podemos decir, ok, muy bien, el pastor otra vez está machacando con esto. Otro domingo que vengo, en este caso sábado, estoy escuchando al pastor y nuevamente está meta y meta con ese tema. Ya, me voy a someter a Dios. Y te estás sometiendo de mala gana. Es como aquel joven que se le enseña a ponerse de pie cuando entra el profesor por respeto. Y lo hace, pero con mala cara. Llega el momento que te dice, estoy sentado en mi corazón. Alguna vez hablé con un joven que me dijo eso. Estaba de pie, pero estaba sentado en su corazón. Así muchas veces somos nosotros, hermanos míos. La segunda manera, obviamente la correcta, es con plena certeza y fe. Fe porque hemos pedido sabiduría de lo alto y nos ha sido dada. Y solo si tú te has sometido a Dios, pero lo has hecho con fe, entendiendo que tu dependencia de Él es lo máximo que te puede pasar. Porque Él conoce tus necesidades. Él sabe que te hace falta. Él tiene planes mejores que los tuyos para tu vida. Y Él te conoce tan bien
que sabe cuándo no darte algo que te puede alejar de Él. El Señor lo sabe todo, hermanos míos. Y si tú dependes completamente de Él y te sometes a Él, tienes una entrega total y plena confianza en tu Señor, solamente así vas a poder resistir al diablo de manera eficiente y eficaz. Y utilizo esos dos términos, eficiente y eficaz, porque muchas personas saben que la palabra de Dios es eficiente, pero no la hacen eficaz en su vida. Personalmente, cuando yo sufro de migrañas, porque es un mal que me aqueja continuamente, ¿qué creen que es lo que hago? Pues tomo el medicamento que me ha sido recetado. Yo veo la pastilla y es una pastilla que es eficiente, porque ha sido diseñada, ¿no?, elaborada para quitar la migraña. Pero ¿sabes en qué momento es eficaz? Cuando me tomo la pastilla. A mí me llama la atención que mucha gente tiene dolor de cabeza, sabe que hay pastillas, pero no la toma. Y pasa horas con dolor de cabeza. Y tú le preguntas, ¿y por qué no has tomado la pastilla? Ay, sí, ¿no ve? Y recién va y toma. La pastilla es eficiente, pero solamente es eficaz cuando la tomamos. Sucede lo mismo. Sabemos que resistir al diablo solamente se hace a través de someternos a Dios. Pero no nos estamos sometiendo a Dios. Por eso es que somos zarandeados por Satanás. No hacemos eficaz esta parte de nuestra vida. Solamente si tú, sometiéndote a Dios, te entregas totalmente a Él, haces eficiente y eficaz el resistir al diablo. Ahora quiero que notes algo. El mandato de Dios es a resistirlo. No es a atacarlo o pelearte contra el diablo. Por eso me llama mucho la atención las enseñanzas que dice que hay que ir y buscar a Satanás y le vamos a dar con nuestro cinturón y lo reprendemos y le pegamos y comienzan a pegar paredes y sillas y cosas así. Hermanos, maduremos en la palabra del Señor. La palabra nos dice que resistamos, no que lo ataquemos, que lo vayamos. ¿Y sabes por qué la palabra no dice que resistamos, sino que lo peguemos y que lo ataquemos y cosas así? Porque ya estamos en una posición de victoria. Si nosotros nos sometemos a Dios, Él nos pone en una posición de victoria. El Señor mismo te ha colocado en esa posición. Escucha lo que dice Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De quién está hablando? De Jesucristo y su obra. Fue Jesucristo quien despojó a los principados y a las potestades. Fue Jesucristo quien los exhibió públicamente. Fue Jesucristo quien triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. No nosotros. Fue Jesucristo. Y Él nos ha puesto a nosotros en esa posición de su victoria. Por eso cuando nos sometemos a Dios, estamos en victoria. Y solo necesitamos resistir al diablo, nada más. Solo resistiendo al diablo en la posición de victoria en la que ya fuimos colocados, es como Él huye. Porque el diablo, Satanás, no puede tocar tu vida, porque tu vida ya le pertenece a Dios. Y como no puede acercarse a ti porque estás sometido a Dios, Él huye, porque no tiene cabida contigo. Aquí está la exhortación, hermanos míos. Mi ruego para cada uno de ustedes, para mi vida también, es que tomemos la decisión y la acción correcta. Escucha muy bien lo que Santiago dice. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exhortará.
Claro, es muy lindo escuchar que Satanás va a huir de nosotros y nos quedamos con esa enseñanza. Pero cuando nos dice que nos humillemos, ahí sí ya no nos gusta. Quiero que cobres conciencia de que este no es un llamado a incrédulos. Esto no está hablando a personas que no son convertidas. Este es un llamado a creyentes. Si tú eres salvo por fe, el Señor te está hablando a ti. Y está hablando a gente que por algún motivo se ha alejado de Dios. Antes del nuevo nacimiento, hermanos míos, es Dios quien se acerca a nosotros. Es Dios quien nos busca. Porque si fuera por nuestra cuenta, siendo pecadores condenados, nunca nos hubiéramos acercado a Dios. Fue Él quien nos buscó a nosotros. Por eso sabemos que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, lo que dice Lucas 19:10. Él vino a buscarnos, porque estábamos perdidos. Ya es después de nuestra salvación que por nuestra vana manera de vivir, la falta de santificación diaria, por nuestro pecado, cada vez quedamos más y más lejos de Dios. Es nuestra concupiscencia la que nos aleja del Señor. Mira, te pongo una ilustración bien sencilla. Si alguna vez tú asististe a un concierto, es muy posible que sepas la diferencia entre estar en el asiento más económico, si el más barato, que es lo que llaman la lorera, allá arriba, atrás del pilar donde está la luz, ahí atrás, que tú logras distinguir algunas imágenes ahí abajo. Y la diferencia de alguien que está en el escenario, en lo que llaman Super VIP Gold, ¿no? Bueno, muchos observan la obra de Dios desde la parte más lejana y se van alejando más y más y más y más. Y eso es porque su pecado los está alejando de Dios. Yo te pregunto algo, hermano mío, ¿no preferías ser parte de la obra de Dios en lugar de ser un simple espectador? ¿No te gustaría estar ahí, en primera fila, disfrutando la obra de Dios en tu vida? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer para que esto suceda? Es muy sencillo. Dos cosas que Santiago nos dice. La primera es un resumen de varias acciones. Arrepentirse. Arrepentirse. Arrepentirte de tu pecado, lo que te aleja del Señor. Y lo segundo, comenzar tu camino para acercarte nuevamente a Él. Cuando tú no eras salvo, el Señor vino a ti. Ahora que eres salvo, es tu deber arrepentirte y comenzar a caminar en pos de tu Señor. Quiero decirte algo, hermano, y que quede claro en tu corazón. No importa cuánto te hayas alejado de Dios, no importa cuántas cosas han pasado en tu vida, no importa cuánto dolor arrasas desde tu niñez, el Señor está ahí con los brazos abiertos para ti. Él tiene brazos misericordiosos abiertos para recibirte y para darte más de lo que tú mereces. Tiene mucho más para ti. Y quiero traer a tu memoria el final de una de las parábolas. La parábola en realidad titula la parábola del hijo perdido. Algunos la conocen como la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, versículos 18 al 24. Escucha lo que pasó con este hombre. Él pensó, ya estaba en lo más bajo de su pecado, en la condición más baja de la cual podía haber llegado. Y él comenzó a pensar, a meditar y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabes? Este hombre entendió su condición y comenzó a marchar al encuentro de su padre. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, no importa cuán lejos estés del Señor. Ese no es el punto. Si tú estás lejos, tú necesitas hoy ponerte de pie y comenzar a caminar en pos de tu Señor. Y el Señor va a volver su mirada hacia ti y sus brazos de amor estarán extendidos para tu vida. Él te abrazará, Él pondrá anillo en tu mano, Él pondrá calzado en tus pies, Él te vestirá, Él hará fiesta. Porque su hijo perdido ha vuelto. Ese es el amor de Dios para tu vida. Hermano, escucha las alertas, escucha. Porque el Señor te está hablando hoy. Deja de ser un simple espectador. Vuelve a los pies de tu Señor. No seas un jornalero. Eres hijo de Dios. Él ha pagado por tu vida con su sangre. Él quiere obrar a través de ti. Él quiere que seas parte de la gloria que ha preparado para sus hijos. El Señor tiene planes para tu vida. Cuando un creyente se acerca a Dios, cuando un creyente vuelve a su Señor, inmediatamente Dios se acerca a él. Lo dijo Jesús con su propia boca, lo recuerda Santiago en su epístola. Hermanos míos, la exhortación para el creyente que ha pecado es clara. Santiago dice, limpiad las manos. Los que son de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro. Vuestro gozo se convierte en tristeza. Hermanos, se nos pide presentarnos con una vida limpia delante de Dios. ¿Cuándo te das cuenta que es necesario lavarte las manos? Cuando las ves y están sucias. Cuando sientes que está pegajoso. Cuando tiene mal olor. Entonces es imprescindible lavarse las manos. Y debes correr y lavarte. Y usar el jabón necesario, el agua necesaria. Y cuando están limpias estás tranquilo. ¿Cómo está tu vida hoy delante de Dios en este momento? ¿Cómo están tus acciones? ¿Eres una persona soberbia? Quiero que te des cuenta que con cosas sencillas podemos ser muy soberbios. Y hoy necesitamos humillarnos delante del Señor. Santiago nos pide que purifiquemos el corazón de doble ánimo. Y sabes, no estaba hablando algo nuevo. Santiago ya ha hablado de esto y lo hemos escuchado en Santiago capítulo 1, versículo 8. Porque un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tú no puedes confiar en alguien de doble ánimo porque un día dice una cosa y otro día hace otra cosa completamente distinta. Y nos pide que limpiemos nuestro corazón de esto. Porque aquel que es de doble ánimo un día va a seguir a Dios y en otro momento va a escuchar al mundo. ¿Sabes por qué es tan importante limpiar nuestro corazón de ser de doble ánimo? Mira, escucha lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermosa bienaventuranza. Porque solamente los de limpio corazón son los que verán a Dios. No está hablando de corazones impecables. No está hablando de corazones perfectos. Está hablando de corazones donde no hay hipocresía. Porque la limpieza de corazón equivale a una vida santa. Y una vida santa tiene concordancia con Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos nos dice que sigamos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si no hay santidad en tu vida, estás lejos de Dios.
Y aquí el punto está en tener claro en nuestro corazón y en nuestra mente la diferencia entre un santurrón y un santo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un santurrón y un santo? Pues bueno, el santurrón pretende aparentar que es santo. Él quiere aparentar que su vida es impecable, pero es solamente apariencia de piedad. Él quiere aparentar que sabe la palabra, su lenguaje es cristiano, habla en cristoñol. Sus acciones parecen que es alguien, no sé, que anda sin que nadie lo toque. Muy eficaz para juzgar a otras personas. Es apariencia de piedad. Es un santurrón. Pero el que es verdaderamente santo sabe, entiende perfectamente que no puede alcanzar la santidad sin la obra del Espíritu Santo en su vida. Aquel que es santo ha entendido, ha captado, ha comprendido que no puede alcanzar la santidad sin que el Espíritu Santo obre primero en él. Ha entendido que debe reconocer su pecado, que debe confesarlo, que debe arrepentirse. Y el Espíritu Santo obrará en su vida. Y la santificación será todos los días. Por eso es que la palabra nos enseña que la santificación es progresiva en nuestra vida. Hay cosas que hoy no haríamos, que hicimos antes, ya conociendo al Señor. Y créeme que va a haber cosas que hoy estás haciendo que más adelante no harás nunca más. Porque estás creciendo en el conocimiento del Señor y estás entendiendo que hay cosas que no le agradan a Dios. Y te vas despojando de eso y vas abrazando cada vez más lo que el Señor le agrada. Por eso debemos conocerlo y que nuestra santificación sea progresiva cada vez más y más. Hermanos, cuanto más conciencia cobramos de nuestro pecado y de cuánto hemos afrentado al Señor, más nos afligimos, más nos lamentamos, más lloramos. Mira, quiero que intentes imaginar a tu Señor y Salvador Jesucristo colgado en la cruz, después de haber sido flagelado, humillado, golpeado, despojado de sus vestiduras, derramando su sangre, colgado en una cruz, en una madera dura, expuesto ante toda la gente que se burlaba de él. Y que entiendas que Él está ahí por tu pecado. ¿Te atreverías a pecar delante de Él así? Yo no lo creo. Las lágrimas acudirían a tus ojos. El dolor acudiría a tu corazón. El quebranto vendría a tu espíritu. Y entenderías qué es el verdadero amor de Dios. ¿Sabes? Pedro pasó por algo similar. Pedro dijo al Señor que él daría su vida por Cristo. ¿Sabes qué es lo que él hizo? Negó 3 veces al Señor. Y dice la palabra que no solamente negó, dice la palabra que su lenguaje, el que él comenzó a decir, a hablar, mostraba que era alguien completamente contrario, alguien de quien había caminado con Cristo. Pedro maldijo. Tuvo un lenguaje inadecuado. Pero de repente levantó la mirada y cruzó la mirada con Cristo Jesús. Jesús estaba saliendo del Sanedrín y siendo llevado a la celda, amarrado, ya golpeado, porque le habían abofeteado, le habían arrancado la barba, ya estaba golpeado. Y Pedro cruzó la mirada con su Señor. El gallo cantó. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Lloró amargamente, porque entendió lo que hizo en contra de quien iba a dar su vida por él. Entendió lo que hizo en contra de a quien le había jurado lealtad y que iba a dar su vida por él. Y lloró amargamente. Hoy, hermanos míos, es un día parecido.
Nuestra mirada se cruza con el Salvador y remueve el pecado que hay en nuestro corazón. Lo que tú has estado viviendo, lo que has estado haciendo, lo que hay en tu mente, lo que no le agrada a Cristo. Y tu mirada se cruza con el Señor. ¿Y qué produce ese pecado en ti hoy? ¿Gozo y alegría? Yo no lo creo. Tristeza, lamento, aflicción y lloro. Esta verdadera condición de humildad delante de Dios es la que da como resultado la exaltación. La respuesta a la pregunta, ¿cuándo se produce esta exaltación? Porque algunos dicen, oh, ok, está interesante. O sea, si yo me humillo, el Señor me va a exaltar. Ok, ¿cuándo? Si pensamos eso, estamos mostrando lo que hay en nuestro corazón. Porque tal vez quisiéramos que la exaltación sea inmediata, como una especie de transacción. Ok, Señor, yo confieso mi pecado, me humillo delante de ti, ahora exáltame. Eso muestra que hay en nuestro corazón. Eso muestra que aún creemos en una gracia barata. Una que funciona como un simple intercambio de, yo hago esto, pero tú haces esto por mí. Hermanos, la exaltación que precede a la humillación no se produce en nuestro tiempo. Se produce en el tiempo de Dios. Y recuerdo lo que predicamos a través de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, la humillación nuestra es la que debe ser inmediata. Pero la exaltación será en el tiempo de Dios. ¿Quieres saber por qué? ¿Sabes por qué la exaltación es en el tiempo de Dios? Porque hasta nuestra exaltación va a ser la que le dé la gloria a Él y no a nosotros. Cuando seamos exaltados no es por nosotros, es por la obra de Dios y Él va a ser glorificado. Cuando somos exaltados en el tiempo de Dios, los demás ven la poderosa mano del Señor obrando en nosotros, en nuestra vida, y le dan la gloria. ¿No sabes cuán hermoso es ver a un hermano amado, una hermana amada, que ha decidido pecar flagrantemente y ha caído hasta lo más bajo por sus malas decisiones? Pero en algún momento es sacudido y vuelve a los pies del Señor. Y vuelve arrepentido. Y el Señor lo abraza y lo perdona y dice de él lo mismo. Aquí había alguien que estaba muerto, pero está vivo. Y de repente es restaurado a la comunión con el Señor y con la iglesia. Es exaltado. Pero esa exaltación le da la gloria al Señor. Porque tú puedes decir que grande y bueno es nuestro Dios, que tuvo misericordia de este pecador. Tú puedes decir hoy, qué grande y misericordioso es mi Señor, porque tuvo misericordia de mí. Tú puedes decir eso hoy. Si tuviera que concluir esta enseñanza, lo haría con Isaías 55:7. Recordando lo que Santiago también nos dice. Isaías 55:7 nos habla de manera clara y nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano mío, hermana mía, quiero que entiendas esto. Hoy tú necesitas comenzar a caminar en pos del Señor. No importa cuán alejado estés por tu pecado, por la amargura en tu corazón, por circunstancias adversas a tu vida, por malas decisiones que has tomado, por temor. No importa, comienza a caminar
hacia tu Señor. Y cuando levantes la mirada, el rato que menos esperes, ahí estará tu Padre con brazos abiertos, listo y dispuesto a abrazarte y decirte: hijo mío, hija mía, te amo. Ven y sé parte de mi obra una vez más. El Señor quiere levantar tu vida para glorificarse en ti. El Señor quiere levantar tu vida para que le seas útil. El Señor quiere levantar tu vida para obrar a través de ti. Pero lo quiere hacer a través de un corazón contrito y humillado, porque ese es el sacrificio que le agrada. No un corazón soberbio y autoexaltado. Un corazón que dependa completamente del Señor, que pueda ver su gloria y maravillarse con las cosas más pequeñas que el Señor hace hoy. Y que le dé la gloria y que cada día vaya de victoria en victoria, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, es tiempo de escuchar las señales, las alertas. Es tiempo de volvernos a nuestro Dios. Él es amplio en perdonar. Su misericordia es para siempre. Hoy es el día, hermanos míos. Dejemos de ser simples espectadores. Volvamos a nuestro Señor y dejemos que Él nos ponga en primera fila y veamos su gloria de primera mano. Dejemos de pensar en: yo quisiera lo que este hermano tiene, yo quisiera que me pase lo mismo. El Señor tiene cosas más grandes para ti, porque el siguiente versículo de Isaías dice que sus planes son más altos que tus planes, porque así como el cielo aventaja la tierra, así son los planes del Señor para tu vida. ¿Lo crees? Humillemos nuestro corazón delante del Señor. Es el tiempo. No dejemos pasar un día más. Ponte de pie. Oremos. Cierra tus ojos. Pon tus manos en alto. Reconoce tu necesidad del único vivo y verdadero Dios. Porque muchas veces la soberbia en nuestro corazón nos impide levantar las manos hacia nuestro Padre, hacia nuestro Señor. Dile junto conmigo: Padre, heme aquí. Hoy clamo a ti, Señor. Hoy me vuelvo a ti. Hoy, Señor, comienzo a dar el primer paso para volver de no sé dónde me haya llevado el pecado. Quiero volver a ti, Señor, hoy, este mismo día. Señor, quiero levantar los ojos y ver que estás tú ahí, listo para recibirme. Hoy, Señor, me humillo delante de ti. Hoy, Señor, me someto a ti. Entrego mi vida por completo, Señor, y quiero depender en todas y cada una de las áreas de mi vida de ti. Que tú tomes pleno control de mi vida, Señor, te lo ruego. Perdona mis ofensas, perdona mis pecados, perdona mi vana manera de vivir. Oh, Señor, todo esto solamente ha nublado mi mirada y no ha permitido ver las buenas cosas que tú ya has hecho, Señor. Pero aún estoy a tiempo de poder presenciar las cosas hermosas que aún tú harás, porque tú continúas obrando hoy, Señor. Continuarás obrando mañana. Y hoy quieres hacerlo, Señor, en mi vida. Yo te pido, Padre amado, que obres en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que tú los llames a primera fila, Señor. Que sean obreros tuyos. Que sean vasijas de honra, Señor. Herramientas afiladas en tus manos para gloria tuya. Para edificación de tu pueblo, Señor. Por favor, Padre, exalta al de corazón humillado y contrito. Exalta a tu pueblo, Señor, por favor, en tu tiempo. En nombre de Jesús. Amén.